Hola chicos, buenos días, bienvenidos a esta clase número 2 del Laxo número 2 de Castellano y Literatura. Una vez más quiero darles la bienvenida a esta sesión virtual. Hoy les vamos a conversar de temas interesantes relacionados con el proceso de la escritura de un texto. Lo interesante que significa llevar a palabra escrita aquello que pensamos, aquello que consideramos sobre un ejemplo, sobre una lectura, sobre algo especial que puede guardar relación, que puede generar una significancia para todas aquellas personas que puedan tener la oportunidad de leer nuestro material. En tal sentido, todo lo que tú vas a escribir, todo lo que ustedes van a escribir, debe llevar un proceso de planificación y la determinación de desarrollar a través de ese proceso de planificación una estrategia discursiva. Ustedes no pueden escribir un texto sin planificar antes lo que va a decir en ese escrito, porque si no está condenado a naufragar. Usted sabe cómo son los barquitos cuando están en el mar y no tienen un ancla y un timón. Algo parecido le va a ocurrir. Por supuesto, debes tener una vela. Pero si esa vela se rompe, usted va a perder el norte. Si no tienes brújula, se va a extraviar inevitablemente en el océano. Así ocurre cuando nos sentamos a escribir. Por eso muchas veces cuando ustedes van a responder una pregunta interpretativa al profesor, les surgen dudas, porque no sabes qué vas a decir, ni cómo lo vas a decir. Entonces, planificar su escrito tiene el 100% de relevancia. No le voy a poner porcentajes mínimos. Planificar lo que usted va a decir es fundamental y eso lleva a hacer sencillamente a tomar una hoja en blanco y escribir en el papel qué vas a decir en cada párrafo, atendiendo el tema que vas a desarrollar. Solamente así usted alivia la carga de lo que va a redactar, porque cuando nos sentamos a escribir nos encontramos con fallas en la redacción. ¿Cuáles podrían ser esas fallas? Bueno, están basadas en no sabemos qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, ni en qué momento lo vamos a decir. Aparte de las inevitables características que son las faltas de ortografía y el uso inadecuado de los signos de puntuación. Imagínense un texto escrito con esas debilidades. Nadie le va a entender y va a repercutir en su credibilidad académica, en su rol de estudiante, porque deja en entredicho la preparación que ha ido construyendo a lo largo de su lectura, de su estudio del material. La planificación y la estrategia discursiva, la planificación va dentro de esa estrategia. Primero lleva a un surgimiento de ideas, pero ese surgimiento de ideas debe guardar relación ¿con qué? Con una investigación documental previa. Si usted no sabe de un tema, usted tiene que investigar del tema, tienes que leer sobre eso, leer a otros autores para que puedas entonces absorber o adquirir cierto dominio temático. ¿Sabe lo que es dominio temático? Bueno, saber de un tema y dominarlo, como cuando vas a exponer. Como cuando ustedes hacían participaciones en primaria. ¿Se acuerdan? Cuando la maestra les hacía preguntas, ustedes investigaban sobre un material, sobre una flor, sobre una actividad. Por ejemplo, ese evento que hicieron el año pasado relacionado con la forma cultural de cada país. Hermosísimo, que se realizó en la cancha de nuestra institución educativa. Eso les llevó a todos a investigar sobre el material y a saber de ese país para poder honrar su cultura a través de un acto. Bien. ¿Cuál sería entonces una de las formas que pueden ustedes trabajar para desarrollar una buena planificación y lograr una estrategia exitosa, una estrategia discursiva exitosa? Tener un esquema de organización que les va a permitir estructurar las ideas para que la información se adecue al tema. Entonces, la planificación le lleva a desarrollar sencillito en una hoja en blanco, en físico, un esquema donde usted coloca párrafo número 1, las ideas que va a desarrollar en ese párrafo número 2, claro, también aclarando cuál es la idea principal. Pero no es que vas a escribir la idea, en la planificación no necesitas ir escribiendo el texto, solo de qué vas a hablar. Puedes colocar párrafo número 1, la idea principal va a ser esta y las ideas secundarias van a ser esta y agregar un ejemplo. Más adelante puedes decidir de dónde vas a sacar ese ejemplo. Las estrategias de la comunicación contemplan entonces, como les dije hace un momento, la planificación de las ideas del discurso escrito que vas a desarrollar. Luego, esa planificación puede ser sometida a una revisión del material que te va a ayudar a corregir cualquier entuerto, cualquier desvío, cualquier equívoco que puedas cometer cuando te sientas a escribir.
Qué bueno poder hacerlo cuando estás planificando y no cuando ya tienes el texto escrito. ¿No les parece que eso es demasiado trabajo? Pensar, ver qué voy a escribir mientras estoy escribiendo. ¿No les parece que combinar todo eso los va a llevar al fracaso? Y les va a causar desmotivación. Esa es una pregunta que les dejo como reflexión y que deben preguntarse, formularse esa pregunta cuando estén desarrollando cualquier pregunta interpretativa que el profesor Franklin les asigna en las tareas de castellano. Bien, en cuanto al proceso de la escritura, les recargo, debes saber qué vas a decir y para eso tienes que investigar sobre ello. Debes también tener claro a quiénes les vas a dirigir ese mensaje. Usted tiene que pensar en su audiencia. ¿A qué me refiero con la audiencia? Esas personas que están del otro lado y que van a consumir tu material. ¿Cómo lo consumen? Porque lo reciben y lo leen y lo internalizan. Usted tiene que tener claro las características de esa audiencia para también lograr el éxito. Bien. También usted debe utilizar una estrategia, decidir el tipo de texto, pero ¿cómo lo voy a estructurar? Voy a contar una historia, tiene una estructura particular. Voy a hacer una exposición, voy a redactar una introducción en un trabajo, tiene una estructura particular. Voy a explicar un ejemplo, tiene una característica y una estructura particular. Cada forma de redacción tiene una intencionalidad que el escritor sabe que está desarrollando en ese momento. Vamos a repasar entonces. En las estrategias de comunicación debemos considerar, 1, la profundidad de la idea, de las ideas. Porque cuando tienes claro qué vas a decir, por favor, haz una idea bien profunda, una idea que deje, que haga pensar a quien lee. No escribas cualquier cosa solamente por salir del paso. Logra profundidad. Y para lograr profundidad debes meditar. Debes sentarte a pensar en ese mensaje que vas a decir. Y lo que quieres lograr, porque de pronto has logrado un estilo particular tan relevante que tú decides cuando estás escribiendo, voy a conmover con lo que escribo. Cuando tomas ese tipo de decisiones al momento de escribir, estás logrando el éxito porque ya sabes qué quieres lograr con tu escrito. Bien, el buen desarrollo de los conceptos, la extensión y el tono de la escritura. ¿A qué me refiero con el tono de la escritura? ¿A qué se refieren los autores? Es decir, ¿qué tono vas a usar? ¿Cómo quieres sonar? ¿Cercano, distante, narrador en tercera persona, cercano utilizando la segunda persona? ¿Quieres un lenguaje sencillito? Ustedes que están en primer año van a usar un lenguaje sencillito. Porque quiero que las personas que lean tus respuestas sencillitas puedan entender lo que quieres decir. Cada estrategia, cada forma de trabajo que tú vas a decidir debe generar sentimientos en el lector, debe generar preocupación por el tema, debe captar su atención y mantener la atención allí anclada a lo que tú estás escribiendo. ¿Por qué no? También puede generar intriga, también puede generar suspenso. Eso lo deciden ustedes, cómo contar. Mire, contar cosas tan sencillas como fue un día de clase en el salón con el profesor de castellano. Bien, importante, todos los escritores y escritoras elaboran un plan de escritura, siempre. Un esquema. ¿De qué sirve el plan? Bueno, es un esquema donde anotas el texto escrito. Esto es a modo de repaso porque ya lo he señalado hace minutos. Bien, hasta aquí este tema interesante, maravilloso sobre el proceso de la escritura. Por favor, te pido que estés atento a la asignación que va a salir en cuestión de horas en el aula virtual de la asignatura y que leas las instrucciones porque allí voy a señalar que la tarea va a venir en físico. ¿Por qué? Porque necesito ver tu caligrafía, cómo escribes, necesito facilitar las cosas en cuanto a la corrección para lograr en ustedes una transformación que los lleve al éxito. Por favor, habla con papá y mamá y dile que ahora la segunda tarea y las tareas en adelante hay que traerlas en el liceo. Gracias por escuchar este video. Éxitos y bendiciones.